Hace unas décadas, el profesor norteamericano Matthew Lichtman, preocupado por el problema de que los estudiantes desarrollaran un pensamiento crítico en las aulas, concibió un programa denominado Filosofía para Niños. En nuestro espacio de hoy de Ética TV hablaremos sobre este enfoque, Filosofía para Niños, sus implicaciones para la educación, así también como sus implicaciones éticas. Bien, buenas tardes, Juan Tarrazo. Buenas tardes. Mario. Buenas tardes y qué bien encontrarnos con ustedes para este tema tan importante, porque cuando vamos en diferentes espacios dialogando sobre el tema de la ética, la gente siempre se pregunta, pero debería ser un foco fundamental el que hablemos de los valores y de la forma de comportamiento correcta, justa y honesta, pero sobre todo formando desde el inicio a las personas. Así que en el día de hoy tenemos un tema bien importante en este tema que es la ética para formar una ciudadanía con altos niveles de desarrollo ético. Y lo conversaremos con Juan Tarrazo, profesor universitario y que se ha especializado en el tópico de la filosofía para niños. Bienvenido, Juan. Gracias, Placer gracias tenerte. por la invitación. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con el concepto de filosofía para niños. ¿Qué es eso de filosofía para niños? Bueno. Parece un concepto extraño, ¿no? Porque usualmente se entiende que la filosofía es algo para adultos, ¿no? Y complicada. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es que hay una filosofía para niños? ¿A qué se refiere eso? Hay un capítulo en Filosofía en el Aula, el libro escrito por Matthew Lichtman, donde explica eso, de que la filosofía siempre se ha considerado algo para adultos, pero a partir de los finales del año 1960, eso cambió, ya que Matthew Lichtman, mediante la filosofía, vio un modelo donde podía ayudar a los estudiantes a pensar críticamente. El contexto es que sus estudiantes universitarios no tenían un pensamiento crítico, lo cual él hizo una investigación y se dio cuenta que el problema estaba en el nivel básico. Entonces, filosofía para niños no es enseñarle filosofía como tal a los niños. Sí, no es darle la historia de la filosofía a los niños, no es hablarle de Platón y de Aristóteles, ¿no? Exactamente. Sino que sería básicamente ¿qué? Enseñarles a pensar críticamente, a filosofar. ¿A partir de qué? Porque bueno, podríamos enseñar a pensar críticamente con diferentes recursos, ¿no? En el caso específico de la filosofía para niños, que es producida por Lichtman, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos recursos? Ok. La metodología es el método socrático del diálogo y la comunidad de indagación en el aula. ¿De qué se trata? El método socrático sabemos que se basa en hacer preguntas y sacar ideas de los propios estudiantes. La comunidad de indagación se basa en que primero el aula se organiza en un círculo. Ese círculo es un círculo de confianza, donde el mismo profesor es un facilitador, es un guía, que hace preguntas correctas, pertinentes para los estudiantes. En esa comunidad de indagación se van construyendo los conocimientos. Los mismos estudiantes van construyendo ese conocimiento y van ellos mismos haciendo su autocorrección y autoanálisis. Las novelas son novelas narrativas. O sea, las novelas que te refieres es a la literatura que Lichtman usa, ¿no? Exacto. Algo importante como porque, punto de partida, sí, ¿no? exactamente, porque bueno, usualmente, bueno, sabemos, la filosofía se basa en textos, ¿no? Pero en este caso específico que estamos trabajando con niños, niños de diferentes edades, ¿no? Que van desde muy pequeños hasta ya adolescentes. Sí. Entonces se requiere una literatura propia para trabajar con estos tópicos. Entonces, que dé pie a la discusión. Exactamente. Entonces Lichtman tiene todo un conjunto de novelas, ¿no? Que cada uno de ellos está dedicado a un tema específico, a un área de la filosofía, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, uno tiene que ver con el tópico de la política, ¿no? Otro tiene que ver con la ética, otro con la lógica, ¿no? Entonces la idea es que a partir de esas novelas, pues, se inicia una conversación reflexionando sobre problemas que son filosóficos. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y que la narrativa es cercana a los estudiantes, porque en la filosofía para niños se toma en cuenta el interés del estudiante y la motivación. ¿Cuál es la motivación? Que es algo que está apegado a su experiencia. Ahí
en las narrativas son los mismos niños que crean los contenidos filosóficos, como cualquier niño en el aula, pero en la manera de filosofía para niños, contrario a la educación tradicional. Es muy interesante esto porque en nuestra cultura, cuando un niño, un joven pregunta demasiado y cuestiona, se entiende que es algo que no está bien. Sin embargo, estamos desde esta metodología realzando el valor de ser ciudadanos críticos, que se pregunten. Exacto. Y que indaguen. Exacto. Ahora, eso tiene también un alto nivel de exigencia para el acompañante. Uno, capacidad de escucha, de poder partir de la realidad para hacer preguntas, sobre todo, más que dar contenidos. Exactamente. Y de eso se trata. Precisamente, que los niños, ellos mismos, si ven que otro compañero tiene un prejuicio, el mismo estudiante puede opinar y dar su versión de ese. Si es algo que no es correcto, los mismos niños van a detectarlo y ellos mismos, a través del diálogo, van a crear pequeños acuerdos o consensos sobre ese tema que están tratando. Pero de nuevo, ¿qué exigencia tiene eso para quien acompaña, para el profesor? ¿Cómo se forma a un formador en ese tipo de metodología? Se toma de leer los libros, de conocer a los niños, de tener sensibilidad con los niños. El facilitador en filosofía para niños ya no es un maestro que da una cátedra, sino que una clase magistral, sino que es un acompañador, es un guía que a través de las preguntas va generando el conocimiento en los estudiantes. El nivel de exigencia es simplemente, más que todo, que le importe el conocimiento de los niños, que los niños cuente cada uno en el aula como importante, que sea respetuoso de la opinión de cada estudiante y que los estudiantes también aprendan a escuchar, a respetar sus opiniones, pero si hay una opinión que no es válida para la mayoría, pues ellos mismos pueden deconstruirla. ¿Y qué crea eso también? Que a partir del círculo se crea una comunidad. Esa comunidad también crea democracia. ¿Por qué crea democracia? Porque esos estudiantes están aprendiendo a vivir en comunidad, a tener opiniones cada uno que puedan construir un conocimiento más sólido. Y a, por ejemplo, ciudadanos cívicos que puedan hablar una situación, que no sean impulsivos, contrario a la educación tradicional que busca estudiantes que se instruyan individualmente, que es una educación competitiva, donde los profesores dan contenido en base a memoria, a repetición memorística. Sin embargo, la filosofía para niños se basa en aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo significa que los estudiantes tienen la capacidad de relacionar lo nuevo que aprendan con lo que ya poseen, y que eso que ya poseen puedan utilizarlo, que sea algo práctico en sus vidas, que sea algo que puedan utilizar en sus vidas diarias. Ahora, hay cuestiones que no necesariamente se puede no utilizar, sino que también sirve de orientación para todo tipo de relación en la vida. Un poco para no necesariamente utilizar en términos de utilidad inmediata, ¿no? Claro, no. Sino de orientación hacia la praxis, hacia el sentido de su propia vida, hacia la relación en el colectivo. De eso mismo se trata. Se trata de que ellos mismos tengan su propia orientación hacia el mundo, que el profesor no le adoctrine en ningún sentido, sino que ellos mismos vayan formando su propio conocimiento como comunidad. Cuando como comunidad tienen un conocimiento común o cercano entre todos, es más fácil comunicarse entre ellos y construir, por ejemplo, democracia, una sociedad más justa, por lo menos más reflexivo, ciudadanos más reflexivos. Las novelas tienen todas un manual, ¿no?, que los acompaña, que es como una guía para el profesor, que contempla, digamos, lo que sería todo un conjunto de actividades y además también un marco, ¿no?, teórico,
que le sirva de entrenamiento, la preocupación que tenía Mario, porque no se trata de un profesor que va al aula a escuchar a los niños, a lo que ocurra y a partir de ahí entonces, bueno, sintetiza. No, es un profesor que tiene que ir primero con un manejo de la tradición filosófica, evidentemente, claro, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está haciendo es filosofía. O sea, va a lidiar con problemas filosóficos solo que adaptados al nivel de comprensión de un niño, ¿no? O de una niña. Pero tiene que manejar la tradición filosófica. En ese sentido, se supone que debe ser alguien, un filósofo profesional, pero que al mismo tiempo también tenga esta sensibilidad hacia esta literatura para entonces ejercer digamos, ejercicio del pensamiento, ¿no? Y no meramente una reproducción, digamos, de lo que los grandes pensadores han dicho en el pasado, que con frecuencia es uno de los problemas que tenemos, digamos, en la educación. Muchas veces, por ejemplo, los cursos de introducción a la filosofía, allí donde se imparten, se convierten en cursos de historia de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer una pausa, nos están haciendo señas y volvemos con este tope con el próximo segmento. Quédense ahí, en breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de las implicaciones éticas de la filosofía para niños, ¿no? Programa diseñado por Matthew Glickman para desarrollar las competencias del pensamiento crítico en los niños y las niñas. Estamos conversando con este tema con Juan Tarrazo, especialista en el área. Juan, ¿cuáles son las implicaciones éticas que tiene el programa de la filosofía para niños? Bueno, primero que todo es que los adultos asumen que los niños no pueden pensar de cierta manera, pero la filosofía para niños les ofrece las herramientas para que lo puedan hacer. La ética va acompañada de la lógica, porque pensar bien y actuar bien se relacionan. Entonces, el libro Harry, que va antes de se trata de ética, también, de lógica, y ese también. Pero aquí se tratan temas éticos. ¿Cómo? Este es Lisa. Es la novela dedicada al tópico de la ética, ¿no? Y que ya nuestra amiga Ivette conversará sobre ella. Bueno, entonces, en este libro se busca que a partir de la metodología se exploren temas éticos, como por ejemplo los deberes, los derechos, fines y medios, cómo, por ejemplo, ser causa de algo o asumir las consecuencias de algo. La responsabilidad, ¿no? Sí, la responsabilidad. Es muy importante porque los niños no saben que están haciendo ética, pero están haciendo ética. Ajá. Y eso es, yo creo que la mayor virtud de este libro, porque los niños, una vez entran en el tema, se ven entusiasmados por esos temas. Por ejemplo, empieza hablando de si es correcto matar a los animales, ajá, para comérselo. Entonces eso crea un debate entre los mismos niños, ajá, que uno dice que sí, otro dice que no, y cada uno da sus argumentos, y como se dice en filosofía para niños, dan razones. Ajá. Ahora, esas razones, si son buenas o no, son los mismos niños que van a decir si son buenas, porque ellos van a detectar eso no está bien, por esto y no es así. En base a dar argumentaciones sólidas. Exacto. Importante en un país donde las discusiones son muchas veces muy superficiales, donde no se argumenta, o si no gana el que más habla duro, el que más. Entonces, y que realmente desde la formación, desde la infancia, podamos ir creando esos hábitos, ¿no? Sí. Y además dar cuenta de por qué nos dirigimos hacia un camino o a otro. Claro. Es muy importante este aspecto del desarrollo de la competencia dialógica. Sí, con frecuencia insistimos en la necesidad de que seamos una sociedad dialogante, pero la competencia del diálogo, como cualquier otro tipo de destreza, requiere de una práctica, de un quehacer. Y ese quehacer hay que desarrollarlo desde temprano. Es decir, si a los niños, a las niñas desde temprano no se les enseña a dialogar, sino que lo que se les enseña es que tienen que ser sumisos ante la autoridad, crecerán siendo adultos sumisos a la autoridad y no estarán nunca en condiciones de discutir. Es decir, la gente no aprende a cuestionar de la noche a la mañana, no se levanta un día y dice yo voy a cuestionar todo hoy. No, requiere de algo que un hábito que está interiorizado,
Y por eso es la importancia de trabajar desde temprana edad con esto. Y cómo cuestionar, cómo ser Exacto. crítico en base Exacto. a argumentaciones A sólidas criterios. y en base a la escucha Sí. y el dialogar y escuchar otras razones. Sí. En base a criterios lógicos. O sea, Sí. ellos manejan los criterios. Ya en Harry, ellos manejan los criterios Sí. y aquí ya lo aplican. Si tú decías importante la conexión entre la lógica y la ética, evidentemente vamos a buscar razones, pero el razonamiento tiene unos patrones. Claro, que exactamente. Ahora, debemos seguir. hay una dimensión que en la ética nosotros hablamos que el tema de no solamente puede ser razones y que sean lógicas, sino también que puedan impactar la sensibilidad. Dentro de esta metodología, o sea, la adhesión también porque es- te encanta, porque te atrae, por atracción. Hay algo importante. En filosofía para niños también, especialmente en este libro, se busca conectar lo cognitivo con lo afectivo, contrario a la educación tradicional que solo se enfoca en lo cognitivo. Y en base a eso también es muy importante. ¿Y cómo lo hay hace? un aspecto, ¿Cómo es el- esa el- conexión? sí, ¿Cómo lo logra? En la misma aula, cuando se trabaja en comunidad, eso, por ejemplo, surge un problema en el aula, vamos a poner, ¿verdad? El tema afectivo se puede trabajar en filosofía para niños, pero lo importante para mí es darle las herramientas para que lo puedan hacer y tener la confianza y el respeto del profesor, que eso para mí lo más importante, porque cuando los niños sienten confianza, pues más fácil pueden, ¿cómo le puedo decir?, desarrollar su afectividad, porque no están cohibidos, no le están imponiendo, no le están adoctrinando. hay un aspecto acá que era el que iba a subrayar ahorita, de que a diferencia de muchos de los cursos tradicionales de filosofía que se basan en textos sistemáticos, estos cursos de filosofía para niños usualmente se basan en narrativas, usualmente son obras literarias. Y entonces eso es una manera que se tiene también de encantar, porque somos seres narrativos. A los niños les encantan las historias. A las niñas les encantan las historias. Entonces en el momento que tú comienzas con un cuento, con una situación donde se plantea un problema, eso a los niños, a las niñas les encanta, ¿no? Es una manera de interesarse por ello. Y como tú decías, no es un profesor que llega a decir, les estoy dando filosofía, pero está planteando una situación filosófica y ellos comienzan a hacer filosofía a partir de esas situaciones que le puede pasar a cualquier niño, inclusive a cualquiera de ellos que esté en el aula, ¿no? Exactamente, así mismo. Y quizá también ese otro tema de dialogar sobre la base de la cotidianidad y de lo que ocurre, ¿no? Y después del escuchar al otro, las reacciones que toma tal o cual tema en el otro, que es tu compañero, también me imagino que va creando una sensibilidad también, ¿no? Así mismo. Y también se respetan los estilos de pensamiento, porque hay un niño que puede que no piense rápido, pero piensa más profundo, quizás. Entonces, también participan todos, porque dentro del círculo, hasta el profesor es uno más del círculo. Y eso también crea comunidad, crea unión. ¿Y dónde se practica esta enseñanza aquí en el país? Actualmente yo pertenezco a la primera graduación, la primera maestría. Ahora actualmente se va a graduar otra generación de la maestría. Todavía en el sistema educativo no se ha implementado, pero esperemos que no muy lejano, en un día cercano se pueda. Esa maestría es en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sí. que es la que comenzó a implementar el programa, Exacto. ¿no? Y que, bueno, aspira a que continúe, ¿no?, con una serie de nuevas promociones, ¿no? Esperamos que se siga desarrollando y que sea el inicio de un proceso, digamos, ya más expansivo hacia las escuelas, ¿no?, que es donde realmente se necesita, ¿no?, trabajar con este especialmente las escuelas de bajos recursos. Exactamente, sí. Muy bien. Y si tú fueras a ver desde el punto de vista de cómo se desarrolla la educación hoy día frente a este otro modelo, ¿qué limitaciones tú ves en la educación de la niñez que nos distancia de este modelo en la actualidad? Bueno, muchas, porque la educación tradicional se basa en enseñar un contenido memorístico y no se basa en aprendizaje significativo como en filosofía para niños. El profesor en la educación tradicional es una persona que va a dar un contenido, no tiene
ese nivel de compromiso afectivo, como dijimos ahorita. Y yo creo que es muy importante que implementemos la filosofía para niños, porque la educación tradicional ya yo creo que se quedó en un punto donde no aporta lo suficiente para crear ciudadanos éticos, por ejemplo, en este caso, o reflexivos. Y hay, no sé, en esta metodología no se trata de como que se parte de cero sin ningún referente, o que lo vamos a construir todo de cero desde el aula, No. en una discusión, sino qué elementos de referencia fundamentales están establecidos de alguna forma. Bueno, aparte de la cotidianidad, están los contenidos filosóficos de los manuales, pero no solo eso. La metodología de filosofía para niños se puede utilizar con cualquier contenido. O sea, hay una metodología que es la del método socrático, que se puede usar, y la comunidad de indagación se puede utilizar con cualquier metodología. O sea que hay referentes de valores clave que son fundamentales y que ya están plasmados en los textos iniciales, o es un partir de cero a nivel axiológico, digamos, de valores. Más o menos, porque no se busca enseñarle esto o aquello, sino que ellos tengan las herramientas para que construyan algo, inclusive, si se quiere, buscar cosas nuevas, construir nuevos. Por ejemplo, si vamos a hablar del concepto de justicia, que el concepto de justicia no sea el que es, sino que se busquen nuevas maneras de ver la justicia, de cómo podemos ser más justos, por ejemplo. Eso es un tema que trata Lisa, cómo podemos ser más justos. Los mismos niños discuten y se construyen. No se empieza desde cero, pero sí se parte desde algo que no es impuesto, o algo que no es un supuesto dogmático. Exacto, no es dogmático. Digamos que habrá unos mínimos como el del respeto al otro, la importancia del diálogo, o elementos iniciales como la justicia o el cuidado del otro, ¿no? O el reconocimiento del otro en su dignidad. Yo creo que es muy importante para lo que tenemos que construir como país. Entonces, bueno, pues nos queda darte las gracias a ti, Juan, por acompañarnos. Y quédense ahí, que en breve viene Ivette Guzmán con su recomendación del día de hoy. Y que tratará sobre Exactamente, precisamente sobre el tópico de Lisa. Para que profundicemos todos. Por nuestra parte, pues nos vemos en nuestro próximo conversatorio. Reciban mis saludos. Hemos llegado a la parte pues de la recomendación ética de la semana, y para un programa como el de hoy hay una recomendación que viene dada por default, y esa recomendación que viene dada por default no es más ni menos que Lisa, la novela de Matthew Lipman, que es la novela, digamos, fundacional con la que empieza a gestarse todo este movimiento de la ética desde los primeros años, los valores en los niños, y se instaura el pensamiento de los niños, o se categoriza, se organiza esas inquietudes de los niños en una propuesta didáctica que luego da como resultado un programa de filosofía para niños. ¿Y qué es? No vamos a explicar aquí lo que es filosofía para niños, sino que vamos a recomendar la novela Lisa, que es con el eje didáctico desde el que se parte para enseñar filosofía para niños. ¿Y qué es Lisa? Lisa es una novela de una jovencita, una niña muy inquieta, que no está conforme con lo dado, no está conforme con el mundo que le rodea, y siempre pone todo lo que no comprende en palabras, y esas palabras las lleva a preguntas, y esas preguntas en elucubraciones y en hipótesis, y en esas conversaciones de las tratando, ¿no?, los que están alrededor de Lisa de responderle, pues salen de Lisa pues mucho más preguntas. Y para citar un ejemplo, Lisa dice en uno de los primeros capítulos, por ejemplo, ¿por qué comemos carne?
¿no? Y de ahí empieza, ¿no? Porque es bueno para nuestra nutrición, porque necesitamos proteínas, y luego de ahí van saliendo un sinnúmero de cuestionamientos éticos, ¿no? Sobre los derechos de los animales, de si son más importantes los animales o las personas, porque unos animales tienen derechos y otros no tienen, porque unos tenemos derecho a comernos a otros y eso es visto como normal y como natural, y por qué otros no. Y de cada una de estos desprendimientos, de cada una de estas observaciones, de puntualizaciones que hace Lisa, pues se van surgiendo nuevos y nuevos cuestionamientos. Por ejemplo, el vestuario, ¿por qué tenemos que vestirnos de una manera? ¿Por qué vienen y van las maneras de vestir de los varones con pantalones unas veces y las niñas con faldas? Y por ahí se van entonces desencadenando una serie de preguntas que de alguna manera ponen en cuestión y en perspectiva la manera que tenemos nosotros de vivir, la manera de que nosotros tenemos de organizarnos socialmente, y pues es un constante cuestionamiento a nosotros mismos. Así que a Lisa no se la pierdan. Hay muchos videos también en YouTube que hablan sobre filosofía para niños, sobre estos cuestionamientos para ayudar no solamente a insertar valores en los niños, sino a provocar esa maquinaria reflexiva que tienen los jóvenes así bien pequeñitos, donde todavía no tienen instalado un sistema de pensamiento formal muy determinista. Pues ahí justo se instalan estos videos para aprovechar esta manera de mirar el mundo con ojos de inocencia y con ojos de irnos haciendo preguntas siempre sobre la realidad. Así que no se pierdan Lisa, y en YouTube hay otros videos ustedes lo ponen así mismo, filosofía para niños, y van a encontrar animaciones, van a encontrar también otros pues aspectos de los valores y de la filosofía que se pueden trabajar perfectamente con nuestros niños, y nosotros aprendemos muchísimo cuando nos ponemos en la mirada de los niños y de las niñas, y pues nos aprendemos a mirar distinto a los demás. Así que vayan, busquen Lisa y busquen en YouTube Filosofía para Niños.